Hola, buenos días, buenas personas, buena gente extraordinaria, maravillosa, encantadora de Ecija que estáis repartida por toda España, por toda Europa, por los 5 continentes, y a los que vivís en Ecija, que también soy eciano, que lleváis muchos años. De todo corazón, saludos cordiales. 22 de noviembre, del año del Señor 2022, 9 de la mañana, y hace un frío, 10 grados tenemos hoy. Bueno, no había dado tiempo, que eso lo ven ustedes los informativos. Eh, y hoy vamos a hacer una ruta eh, muy interesante, y la vamos a hacer también con nuestra amiga, porque ya amiga de todos nosotros, desde hace ya 7 años que empezamos con los vídeos, Mila Parrado, que tanto le gustan a ustedes los vídeos, sobre todo el último que hicimos de la Ecija nocturna, ¿verdad? Hay que ver lo que están reproduciendo ustedes ese vídeo, ¿eh? Pues ella me propuso, dice: Rafael, ¿por qué no hacemos la ruta de los palacios? Y digo, eso lo dice, pues nada, pues aunque los palacios están abiertos, los que están abiertos, que son 3, como todos bien saben, y ahora ya no lo va a explicar, pero hay muchos palacios de este famoso siglo de oro, del siglo XVIII de Écija, aunque no están abiertos, pero tienen su historia importante. Así que yo ya me callo, nuevamente con los saludos cordiales. Ahora le cojo la cámara a la amiga Mila Parrado, y ella es la que ya a partir de ahora, hasta que terminemos el vídeo, van a ver ustedes, ¿de acuerdo? Chaito. Venga, pase usted. Venga, Venga. vamos a vernos por Venga, aquí. pues empieza, Mila. Hola, buenos días. Muchas gracias, Rafael, por invitarme a hacer este vídeo. Es un vídeo muy bonito en el que vamos a centrarnos en las portadas de los palacios de Écija. Écija cuenta con más de una treintena de palacios y casas señoriales con fachadas históricas artísticas de gran valor. De hecho, el conjunto histórico de Écija de casas señoriales es uno de los mejor conservados de la provincia de Sevilla, y yo me atrevería a decir de Andalucía. Como eso es inabarcable en un solo vídeo poder verlos todos, hoy nos vamos a centrar en las fachadas más importantes, pero haremos otro vídeo visitando las fachadas que estén más alejadas, porque tenemos la suerte que estas fachadas no se concentran solo en el casco histórico, sino que están algunas extramuros, que están, por ejemplo, en la calle Mayor hay varias portadas, o en zonas más alejadas, que haremos otro, la calzada y otra fachada muy bonita, pues haremos otro vídeo viendo esas fachadas. Y hoy nos vamos a centrar en los edificios más monumentales, más singulares. Una pequeña introducción histórica: el por qué hay tantas casas señoriales en la ciudad de Écija y tantos palacios, pues por la riqueza de la agricultura. En Écija llegó a haber 13 familias con el título de Grande de España, y esas familias, muchos los orígenes los tienen, se encuentran en señoríos, en personas, caballeros, nobles, que ya desde el repartimiento de la ciudad se establecen en Écija, atraídos por la riqueza de la agricultura. Esos nobles van medrando, van consiguiendo títulos a través de enlaces matrimoniales, a través de buenas relaciones con la monarquía, y por eso la ciudad se llena de casas de marqueses, de condes y de nobles en general. Nos encontramos delante de una de ellas, la casa conocida popularmente como Palacio de Cárdenas de Prado Castellano, que aquí vamos a hablar de algunas características generales que se van a repetir en muchas otras fachadas y en otros palacios que vamos a ver. Una de esas características es que son casas que en su origen se remontan al siglo XVI, algunas al XVII, pero que van evolucionando y se van reformando sobre todo en el siglo XVIII, el siglo que, como muchos sabéis por todos los vídeos que ya lleváis viendo, el siglo XVIII fue el siglo de oro de la arquitectura cijana. Fue un siglo de buenas cosechas en general, y una serie de factores hicieron que la mayoría de los edificios se reformaran en el siglo XVIII, en estilo barroco. Entonces, aquí, como podemos ver en la placa, el edificio pone del siglo XVI, que sería su origen, hasta el siglo XX, porque esta casa es una casa vivida que se ha ido ampliando a lo largo de los años, y hasta el siglo pasado se ha ido ampliando este edificio. Otra característica que vamos a ver: el material. Lo vamos a ver en casi todas las construcciones que visitemos. El material por excelencia de Écija es el ladrillo.
ya lo hemos repetido en otras muchas ocasiones. En Écija no hay canteras cercanas, la piedra es de muy mala calidad, entonces se construyen los edificios en ladrillo. Eso hace que el gremio del ladrillo sea tan importante en Écija y se trabaje también este material, haciendo unos efectos muy bonitos en las torres, las espadañas y en algunas portadas que vamos a ver. Y la portada en sí, ¿de qué material se hace? Pues la portada en sí se hace de piedra de cantera, como la de Estepa, en este caso la piedra blanca es de las canteras de Estepa, las piedras rojizas vienen de Cabra, las piedras negras de algunas portadas que iremos viendo a lo largo de la visita, pues proceden de Córdoba, otras proceden de la cantera de Morón. Y otra característica que se repiten en muchos edificios, en muchos palacios, son estas barreras, estas plazas particulares que nos daremos cuenta a lo largo de la visita que muchos palacios disponen de estas barreras. Estas barreras son espacios particulares, pertenecen al edificio, no son espacios públicos. Y muchos de los palacios contaban con estas barreras para que se viera mejor la fachada, para tener un espacio que los separara de lo que es el tránsito urbano, de la calle. Y aquí vemos una barrera preciosa en la que se han ido uniendo en concreto al núcleo principal del palacio algunas estructuras, incluso una estructura medieval como es los restos de la muralla. Los restos de la muralla que van, si nos acercamos un poco por aquí, se ven restos de la muralla que se han incorporado al palacio. Veremos otro palacio de Écija que también está aprovechado, que está construido en este caso, aprovechándose el muro de la muralla. Lo iremos viendo a lo largo de la visita. Aquí vemos estos espacios, son espacios de recreo bastante bonitos y ahí vemos el resto de la muralla musulmana. Y aquí pues, vemos esa barrera característica de estos palacios. Y ahora nos vamos a centrar en la fachada en sí y vamos a destacar otra característica que vamos a ver en otros muchos palacios de Écija. Y ahora ya nos centramos en la fachada. En el primer cuerpo, como vemos, no hay ventanas. Eso es algo característico de los palacios. Por ejemplo, el Palacio de Benamejí o el Palacio de Santa Ella no tiene ventanas en el primer cuerpo. ¿Eso por qué se hace? Pues en origen estos palacios, aunque en el siglo XVIII ya no tenían función defensiva, cuando comienzan a construirse en el siglo XVI sí tenían una función defensiva. Entonces era más seguro no tener ventanas en el primer cuerpo. Con el paso del tiempo se mantuvo esa costumbre porque era una forma de guardar la intimidad de los moradores. Nadie que pasara por aquí, pues si había ventanas en el primer cuerpo, nadie se podía asomar si estaban en el segundo cuerpo. Y también incluso en el siglo XVIII, aunque he dicho que ya no tenía un carácter defensivo, esto ya no eran edificios fortalezas, pero sí era una forma de que si había piques entre algunas casas nobiliares, pues que algunas veces está constatado que incluso se mandaban especies de sicarios, pues eran algo más complicado acceder a los palacios si no tenían ventanas en el primer cuerpo. Lo veremos en diferentes palacios de la ciudad. Y ahora sí, nos centramos en esta fachada magnífica. Es una fachada del siglo XVIII y es una fachada que, repito, las características que vamos a ver en esta fachada las vamos a ver en otras fachadas. Es una fachada de piedra, es una fachada es del siglo XVIII, es una fachada barroca por algunos elementos, pero nos recuerda ya al estilo neoclásico, que es un estilo mucho más sobrio y más sencillo, que es el estilo que demandaban las academias en la segunda mitad del XVIII. Un estilo sobrio, sencillo, con menos movimiento, pero que aquí no gustó mucho. Es decir, es una ciudad muy barroca y casi todo se barroquiza. Entonces, ¿cómo se organiza esta fachada? El primer cuerpo es un vano adintelado que se flanquea con columnas. Las columnas suelen estar sobre pedestal o podium. ¿Por qué? Para guardar las proporciones, para no tener que hacer columnas de un orden muy grande. Entonces, la mayoría de las portadas vamos a ver que son columnas sobre podium. Esta columna es una columna, el capitel es capitel dórico, y es un capitel muy sencillo, de un fuste muy sencillo, pero el primer tercio sí se decora con unas guirnaldas barrocas, con elementos frutales, pero que se van tallando directamente, que simulan estar engarzadas en un aldabón, y eso es una decoración que le da mucha elegancia a
a esta columna. Si seguimos hacia arriba, vemos que hay un entablamento de líneas muy clásicas, un entablamento que se va organizando con los triglifos, que son esos elementos que tienen como una especie de gotitas, de símbolos de círculo, que están sobre el capitel. Y en la parte central, lo que sería la clave de este vano, pues se decora con unas ménsulas, y este espacio de líneas clásicas se va barroquizando con esos pijantes. Debajo de cada ménsula hay una especie de pijantes que son más propios del barroco. En el segundo cuerpo vemos un balcón. Eso es muy característico de este tipo de palacios, los balcones, que se denominan popularmente balcón de las apariciones, que era por donde aparecían los marqueses, los nobles, cuando tenían que visitar, cuando tenían que asomarse a que el pueblo los viera. Lo veremos también en muchos de los palacios que vamos a visitar hoy. El balcón de las apariciones se flanquea con unas columnas de orden jónico, y la relación o la unión de esas columnas con el ladrillo, esa transición de la portada de piedra con el ladrillo, se hace con unos elementos, unas siluetas, unos festones con volutas, con espirales, que son también propios del barroco. Aquí vemos elementos clásicos y elementos barrocos. A su vez se flanquea con unos pináculos bulbosos que acaban en unos elementos decorativos llameantes, también propios del barroco. En el último cuerpo, lo que sería el ático, vemos un frontón curvo, partido, y ahí alojado el escudo de la familia. Otra característica que vamos a ver en casi todos los palacios de Écija. El palacio de Écija, en el ático, es donde se coloca el escudo de la familia, el escudo de armas, para que todas las personas que pasen por aquí sepan a qué familia pertenece esta casa. Y por último, recordar que estas portadas recuerdan mucho a unos elementos eclesiásticos, a los retablos de madera que vemos en las iglesias, y es que tienen ese sentido, esa ascensionalidad propia de los retablos. Pues bien, como hemos comentado, el primer cuerpo, un cuerpo muy sencillo, y en el segundo, sí, en las ventanas, pues sí vemos estos elementos decorativos que barroquizan un poco el espacio. En definitiva, es una fachada muy elegante, unas proporciones muy esbeltas, y es un espacio, un rincón muy bonito de la ciudad de Écija. Ahora vamos a ir a otro rincón muy bonito, que es el palacio conocido popularmente como el Palacio de los Palmas, que perteneció a los marqueses de la Cueva del Becerro. Bien, pues ahora nos encontramos en el palacio, como hemos comentado, conocido popularmente como el Palacio de Palmas, e históricamente como el Palacio de los Marqueses de la Cueva del Becerro, porque fue un palacio propiedad de estos marqueses que tiene una larguísima historia. Fue un palacio que durante un tiempo fue un convento, el convento de las Dominicas del Espíritu Santo, fue durante un tiempo Parque de la Intendencia, fue incluso Plaza de Abasto, y en el siglo pasado lo adquirió la familia de Palma, por eso lo conocéis todos como el Palacio de Palma. Es un palacio que volvemos a ver características que hemos visto en el otro palacio, el de Prado Castellano, y ahora os voy a comentar. Es un palacio con muchísimo encanto, un palacio que es visitable, es el único de Écija que conserva mobiliario de la época, así que invito a que lo visitéis, y si queréis verlo como era por dentro, pues ya con Rafael hicimos un vídeo sobre el interior de este magnífico palacio. El palacio es un palacio más sencillo que el otro palacio que hemos visto en lo que es la portada, la que hemos visto en Prado Castellano. Es una portada que en este caso se articula con un vano flanqueado por pilastras, una pilastra vamos a esperar que van a pasar los coches. No te preocupes, yo estoy enfocando para arriba. Unas pilastras en las que vemos también que se colocan sobre podium para guardar las proporciones, y aquí vemos también elementos clásicos. El ruido no molesta. Mira, y eso, vale, estupendo. Pues sobre los capiteles volvemos a ver los triglifos que hemos visto precisamente en la otra portada.
En el centro de la clave también vemos un elemento, el centro de este De la vano, portada, sí, sí. vemos un elemento colgante, pero ¿no? también está aquí en el centro, exacto, Ese. de líneas clásicas, pero sin abandonar todavía el barroco que tanto gusta en la ciudad. Y en el segundo cuerpo vemos un balcón corrido, que ahora comentaremos, y también un escudo y donde se aloja eso, el escudo de la familia, y vemos un balcón de apariciones. Volvemos a decir que por aquí, si tenían algún acto público, aparecían los marqueses o los nobles que vivieran en el palacio. Y se remata con un arco mixtilíneo que rompe la horizontalidad de la línea del tejado, con elementos exentos como esos pináculos bulbosos que vamos a ver también a lo largo de la visita. Elementos singulares del palacio. El balcón corrido. En Écija contamos con palacios con estos balcones corridos tan originales. El que nos llama más la atención es el palacio de Peñaflor, pero aquí vemos un balcón larguísimo que rodea la esquina, y hay otro palacio en Écija que se encuentra en la calle Sintería, que contiene también un balcón de esta característica, pero en forma de U, pero cóncava. Y otro detalle muy interesante de este palacio es que si nos acercamos vamos a ver en los guardapolvos del balcón, vamos a ver restos pictóricos. Estos guardapolvos, estos voladizos que hacen que los palacios tengan movimiento, que no sean fachadas planas. Pues, hay dos, ¿no, Milán? ¿El qué? Hay dos, ¿no? Hay dos. Originalmente estaban muy decorados. Tenemos la suerte de que algunos palacios conservan esta decoración, como el Palacio de Peñaflor, el Palacio de los Granados, que veremos después. Y aquí vemos un elemento, vemos testigos, desgraciadamente se ha perdido casi toda la pintura al fresco, pero aquí sí vemos dos testigos de unos cestos florales magníficos, con frutas, que decorarían toda la fachada. En este caso, el ladrillo se luce y se pinta al fresco. Y es que estamos acostumbrados a ver muchos edificios de Écija en tonos blancos, en tonos beige, pero en su origen, en la época barroca, pues estaban muchísimo más decorados, con muchísima más decoración. Otra característica que vamos a ver en algunas fachadas es que se usa material de acarreo, capiteles y columnas de otra época que se van usando en algunas esquinas para protegerlo como guardacantonería de los edificios. Y simplemente antes de ir al siguiente edificio, otra de las características de este palacio, aquí sí vemos ventanas en el primer cuerpo, seguramente posteriores, son los zaguanes con estos elementos, estos pavimentos tan interesantes de chino cordobés, que es conocido chino cordobés, pero que es muy tradicional tanto de Córdoba como de Granada, que en muchos palacios y casas señoriales de Écija pues se disponen estos pavimentos. En este caso, este pavimento está decorado con el escudo de los Palmas y una portada magnífica de ladrillo que combina con elementos de piedra. Pues ahora vamos a visitar otros palacios. Esto es visitable. Esto es visitable. Lo podéis, como he dicho al principio del comentario, es de los pocos que conservan mobiliario y es un palacio muy bonito de ver y podéis visitarlo, que abre las puertas al público. Estupendo. Ahora vamos a ir a la calle Garcilaso y vamos a ver otras portadas que están aquí muy cerquita. Bien, nos encontramos en el Palacio de los Garcilasos, muy cerquita del Palacio de Palma. Es un palacio magnífico con una fachada muy original y en esta calle, este linaje, los Lasso de Vega, tenían otra portada, otro palacio que visitaremos a continuación. El palacio es de la fachada, en concreto es del siglo XVIII. Ahí en un ángulo podemos ver una inscripción 1715 y es un palacio, es una fachada que la diseñó Juan Jerónimo Ramírez. Es una fachada del siglo XVIII, pero que tiene aires platerescos y aires renacentistas, como compararemos con la otra fachada anterior del siglo XVI. Y es que aquí, a diferencia del otro palacio,
que hemos visto unos elementos más barrocos pero sencillos, vemos una decoración con unos elementos florales que recuerdan a los grutescos y a los candilieri renacentistas que iremos comentando a lo largo de la visita. Vamos a esperar que pase el vehículo y comentamos 2 o 3 detalles de este palacio, que viene además para acá. La fachada es una fachada de línea plana, y es que daros cuenta que se adapta a la trama urbana, no son elementos que sobresalgan, y es una fachada que volvemos a ver unas pilastras sobre pedestal, y en este caso estas pilastras están decoradas con estos elementos florales que recuerda, como digo, a los grutescos, a los candilieri de etapas anteriores. En el centro, en la clave, vemos otra vez una ménsula decorada con hojas de acanto, y en los laterales se flanquea con unas veneras muy interesantes de las que le salen guirnaldas frutales que nos recuerdan un poco a la primera fachada del Palacio de Prado Castellano, pero que se adaptan muy bien a este espacio creado, a este dintel creado para que la decoración no sea desbordante y no sobresalga de estos marcos arquitectónicos. En el segundo cuerpo volvemos a ver un frontón partido en el que se aloja el balcón de las apariciones. Este balcón se franquea con unas volutas y unos elementos piramidales que se decoran con hojas de acanto y elementos llameantes. En el balcón en sí está decorado con un símbolo mariano, lo que es la rejería, que es algo también de los palacios. Los palacios son elementos civiles, pero se suelen decorar con elementos eclesiásticos porque las familias que viven en estos palacios pues también son familias religiosas, y en algunos casos, como en el Palacio de Santa Ella o en el Palacio de Peñaflor, pues veremos unas vocaciones concretas. Esperamos que pase un momentito el coche, que estamos mirando hacia arriba. En la parte de arriba vemos otra vez unas pilastras decoradas con elementos florales, que los capiteles de esas pilastras son muy originales, en los que salen una especie de jarrones, de los que se desborda la decoración floral. Vemos una especie de granado y volvemos a ver los elementos frutales. Y el último cuerpo de la fachada es un cuerpo en el que volvemos a ver un frontón partido en el que se aloja el escudo, y en esta ocasión el escudo de la familia está flanqueado por unos querubines, que son estos angelotes que presentan al público, al espectador, el escudo de armas de la familia. Y este escudo está sustentado por leones rampantes. Fijaros que a lo mejor muchas veces los exijanos han pasado por aquí y no se han fijado en la cantidad de detalles iconográficos tan interesantes que tiene esta portada, y que ahora luce con mucho esplendor gracias a los propietarios que se han encargado de contratar a buenos restauradores para proteger y salvaguardar esta fachada, que en definitiva es una fachada privada, pero que es patrimonio de toda la ciudad. Y gracias a la intervención económica privada, pues se mantiene esta fachada tan interesante. Dos detalles, ahí en la placa podemos ver que el ayuntamiento el 8 de septiembre le dedicó a José Antonio Martín Prat esta placa porque nació aquí un general del ejército español. Sí. ¿Se lee bien? O bueno, espérate, yo estoy enfocando, sí. Sí, se lee bien. Le voy a dar un ratillo ahí que lo lean las personas que están viendo el vídeo. Has dicho antes una cosa de las portadas platerescas, ¿y qué más? ¿Has dicho? Plateresca y... renacentista, ¿no? ¿Eso que es lo que es plateresca? Plateresca, mira, pues nos vamos a ir a una portada. Plateresca en sí lo vamos a comentar. Plateresca, el estilo plateresco es un estilo que pertenece al estilo renacentista, que se denomina así porque la labor de la decoración imita la labor de los orfebres trabajando la plata. Aquí en Écija tenemos pocos ejemplos de plateresco. Tenemos uno que es en Valdehermoso, que vamos a ver después, y la portada que vamos a ver a continuación también en esta calle de Garcilaso. Es un subestilo del Renacimiento español. En Sevilla, el Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, es de estilo plateresco. En Córdoba tenemos varios ejemplos de este estilo. Y aquí, pues, sobre todo, pues, como hemos ido comentando al principio de la visita, tenemos fachadas
barroca del 18. Esta de hecho es del 18, pero recuerda un poco a estas fachadas anteriores que vamos a ver a continuación. Aquí vamos a ver otra portada preciosa del Palacio de los Garcilasos. Y también vamos a comentar que gracias a la iniciativa privada pues se está recuperando el edificio y aquí ya nos encontramos. Fijaros qué alegría pasear una calle que hay un palacio casi al lado de otro. ¿Y que me ha dicho antes que era el mismo propietario? No, antiguamente pertenecía al mismo linaje. Pues son propietarios diferentes y de hecho el propietario actual, pues nieto de la antigua propietaria, que él ha comprado el edificio, lo está rehabilitando, bueno, ya está rehabilitado y es un palacio que se está usando para eventos, para bodas, para bautizos, o desfile benéfico, hubo hace poco. No lo sabía yo. El interior es precioso y por eso te invito a que contactes con el propietario para que hagas un vídeo del interior, porque tiene unas puertas preciosas. ¿Sí? Y tiene un patio peadero también muy interesante y yo estoy seguro que te abrirá las puertas del palacio para que la gente vea lo bonito que está. O sea, que se palacio. alquila de este... Sí, o sea, sí, sí, pero no lo sabía yo. Pues el fin de semana pasado hubo un desfile benéfico de Dolores Mesa y ha venido hace poco, hace un mes así, un bautizo. Me consta que en febrero va a haber una celebración de una boda y es un palacio digno de... Muchas gracias. Todos los días hacerte uno de alguno, voy a contactar con la propiedad y a ver si el nos da propietario, el propietario, como digo, es un heredero del edificio, pero que lo ha comprado ya la totalidad y está trabajando mucho, con mucho cariño, invirtiendo mucho tiempo y mucho dinero para que el palacio luzca como vas a ver cuando nos den el permiso correspondiente, si lo conseguimos. Sí, yo creo que sí. Con lo pesado que soy yo. Es un palacio muy interesante. Y nos vamos a centrar en la portada en sí. La portada, como estábamos hablando, una portada, aquí vemos siglo XVI, una portada seguramente de la etapa, eso que se hizo en ese siglo, quizás después se reformó un poco, pero es una portada muy original. Volvemos a ver un vano dintelado que se flanquea en este caso con estas pilastras que, como vemos, el podium es más bajo y vemos una decoración magnífica de estos candilieri, de estos elementos de grutesco, de la decoración renacentista. Fijaros que no son unas pilastras que terminen en un capitel, sino en unos mascarones muy curiosos. Esos mascarones, de ellos les sale de la boca estos elementos y muy armónicamente se va combinando esta decoración, que finaliza en unos animales rampantes, probablemente unos leones, o unas cadenas. Una decoración muy elegante y muy original y poco vistas aquí en la ciudad. Ahí si enfocamos en el otro ángulo, vemos la misma otra cara, de la que son le sale ¿no? Exactamente. Simétricas. Sí. Tiene pequeñas diferencias, pero sí son vamos, hay que fiarse muy bien. Exacto, pequeñas diferencias de adaptarse al espacio. En el segundo cuerpo volvemos a ver otro balcón de apariciones, que es muy original porque vemos exactamente, son unos jinetes rampantes con las cornetas que son únicos aquí en las fachadas de Écija. No hay otra fachada de Écija que tenga estos jinetes y son como, le dan mucha originalidad, ¿no? A lo que es el palacio. Con que el balcón se flanquea otra vez con el esquema que hemos visto abajo. Otra vez unos grutescos. En la clave central, una especie de ménsula con hojas de acanto, y aquí en esta ocasión vemos unos pámpanos, unas uvas. Si te fijas, flanqueando ¿no? Exactamente, ahí vemos unas uvas flanqueando la clave central. El último cuerpo, un frontón triangular partido en el que se aloja el escudo y se flanquea otra vez con leones rampantes. Es verdad. Es que esta fachada, Mila, pasa está tan estrecho, exactamente, pasa desapercibida, pero es una fachada con muchos muy bonita, elementos, muy bonita. Yo estoy alucinando ahora mismo porque nunca me he parado a verla. Es que eso es digna de pararse y ver los detalles, las caras, las guirnaldas de arriba. Si hemos hablado de las uvas, pues si seguimos hacia abajo un poquito, pues ahí
Fíjate que tiene elementos granada, volvemos a ver sí, las granadas. sí. De hecho, de los Garcilasos en el siglo XVI, un miembro de esta familia participó en la pacificación de las revueltas moriscas en Granada en el siglo XVI. Pues ahí vemos esos elementos que hacen referencia a Granada. Ya, pues una vez que esté restaurado como la otra, tiene que estar... Y por dentro es una maravilla, tiene un patio peadero muy bonito y un salón, un patio para celebraciones muy, muy interesante. Pues vamos a ver si contestamos. ¿Y ahora para dónde? Ahora vamos a ir a la Plaza de España. A la plaza de España, a nuestro salón. Exacto. Tú me avisas que antes no me di cuenta cuando... Bien, estamos ahora delante del Palacio de los Parejas, conocido por ser la biblioteca municipal Tomás Bebbia. Es un edificio también muy interesante, es una casa, un palacio del siglo XVIII. En concreto, como curiosidad, cuando se restauró el edificio, en uno de los pilares se descubrió la inscripción de la época de construcción que lo fechaba en 1727, el edificio. Y si venimos de ver unas portadas con unas líneas muy planas, adaptadas a la traza urbana, esta portada es muy distinta, es una portada muy volumétrica y también una de las más originales de Écija, porque los elementos de piedra sobresalen de lo que es la fachada en sí. Vamos a comentarla. Es una portada, como digo, muy original, que se articula con un vano, pero en esta ocasión las pilastras que lo flanquean se colocan en ángulo, haciendo un elemento sobresaliente de la fachada en sí. Si quieren nos acercamos un poquito. Estas pilastras se rematan con un fragmento de entablamento y sobre ese entablamento vemos un arco mixtilíneo muy original porque se decora con un cuarto de esfera en ángulo también, que le da mucha volumetría a lo que es la portada. Ese cuarto de esfera tan original se remata con unos elementos piramidales y en el centro volvemos a ver en lo que es la clave de este vano una venera, y en el segundo cuerpo, en lo que sería la finalización de la fachada, vemos el escudo. En esta ocasión es una fachada de unas proporciones más pequeñas que las otras fachadas que hemos visto, que sobresalían de lo que era el tejado en sí del edificio. Aquí vemos unas proporciones más pequeñas, pero con una volumetría muy, muy original. De hecho, estos elementos que no los vemos en ninguna otra portada de la ciudad. Y también característico de este palacio y del caserío cijano es el torreón mirador que remata el edificio. Como comentaremos cuando vayamos a Benamejí y de otros vídeos, otras leyendas, sabéis que la mayoría de los palacios cijanos solo tienen un torreón mirador por palacio. Y en este caso, pues aquí vemos en ese ángulo de allí ese torreón mirador. Lo comentaremos a lo largo de la visita también, la leyenda de los torreones. La biblioteca es una... Sí, dime. No, que este palacio no tiene balcón visitador. No, exactamente, llame, ¿no? Este tiene una fachada, una fachada muy original, muy diferente a las otras fachadas, no tiene balcón de aparición. Eso, de aparición, es que me ha sonado a mí la palabra. Y iba a decir que esto... hola, buenos días. La biblioteca Tomás Bebbia, ¿no? La biblioteca Tomás Bebbia es una biblioteca muy, muy bonita, en la que se puede disfrutar de lo que es la biblioteca en sí, pero también de la arquitectura del palacio. De hecho, en la sala de lectura se ve una vista espectacular de la torre de Santa María, desde una cristalera. También se ve la escalera antigua del palacio. Y es una biblioteca pues muy interesante para arquitectónicamente hablando. Además, también este edificio conecta con el archivo histórico de la ciudad. Y en la pared podemos ver que se le colocó una placa en referencia a Miguel de Cervantes. Vimos en otro vídeo la placa que Amigos de Écija le colocó hace muy poco tiempo en la calle en la que él estuvo viviendo, y aquí también pues vemos que en el 2005 se colocó esta
esta placa recordando los hechos históricos de su visita aquí en la ciudad de Écija. Estamos parando un ratillo para que... ¿Y qué diferencia hay, Mila, mientras las personas leen entre... Bueno, la pregunta se contesta sola posiblemente. Entre palacio y casa palacio, la categoría, ¿dónde está? Claro, en el morador, en las dimensiones, hay casas que son casas señoriales, viven señores que no llegan a tener un título en sí, que no llegan a ser marqueses ni condes, y son casas de dimensiones más pequeñas que, por ejemplo, las casas del Palacio de Peñaflor, que vivían unos marqueses que no eran solamente marqueses de Peñaflor, eran marqueses de Corte de Graena, de Quintana de Torres, o los marqueses de Benamejí. O sea, esas son las dos vías, dimensión y títulos. Claro. Esos son lo que es la diferencia entre palacio y casa palacio. Claro, Claro, ¿qué pasa? El palacio también está más ornamentado, más... Claro, a mayor poder adquisitivo de los moradores, mayor decoración se puede emplear en el palacio. Y aquí es curioso, pero es interesante que resaltes ese hecho, porque aquí hay casas que no llegan a ser ni de condes ni de marqueses, sino son casas de señores pudientes, pero que su fachada y sus elementos decorativos lo resaltan bastante. Es decir, que aun no siendo un noble muy importante, decoran casas que a priori son casas sencillas, pero tienen el cuidado de al menos la fachada, como veremos en el siguiente vídeo que vamos a hacer, que nos vamos a centrar más en casas señoriales y menos en palacios. Vamos a ver casas sencillas, pero que trabajan muy bien los elementos de la fachada o de las canterías de los balcones y las guarnicionerías de los edificios. Estupendo. Ahora nos vamos a ir a la calle Santa Ángela, perdón. Bien, nos encontramos en la calle Santa Ángela de la Cruz, que antes hemos dicho Sor Ángela, delante de la casa del Palacio de los Aguilar. Esta casa es una casa privada, es una casa vivida y es un edificio muy interesante en el que repetimos características que llevamos diciendo a lo largo del vídeo y vamos a hablar de la fachada. Una fachada del siglo XVIII, también de aires neoclásicos. Volvemos a ver el volumen y fijaros cómo vamos a hacer una sencilla descripción. Un vano que se flanquea en este caso por dobles columnas pareadas en las que volvemos a ver ese podium para guardar las proporciones y vamos a esperar. Sobre ese podium vemos unos capiteles dóricos. Mira, aquí está el podium que estamos hablando. Un podium o un pedestal con elementos geométricos, con esos rombos que sostienen en este caso dobles columnas. Unas columnas que en este caso, como hemos dicho, son unas columnas de aire, una fachada más de aire neoclásico. No vemos los elementos de guirnalda ni ningún elemento decorativo que hemos visto en otras portadas. ¿Cómo se culmina estas columnas? Se culminan con unos capiteles dóricos en los que vemos un entablamento otra vez de triglifos, estos elementos clásicos que se repiten en la mayoría de las fachadas écijanas. En el centro volvemos a ver, la clave es un elemento colgante que le da verticalidad a lo que es la portada, y en el segundo cuerpo ese balcón característico que llevamos viendo a lo largo de la visita, un balcón de apariciones con rejería en el que vemos un relieve con un Sagrado Corazón de Jesús. Vemos también como la familia, los inquilinos han colocado una protección una la Virgen del Valle, me refiero. Perdón. La Virgen del Valle, que son elementos marianos, y se flanquea con unos elementos muy interesantes, una figura femenina, que eso sí le dan un aire más teatral a la fachada, más barroco,
que para protegerlas pues están ahora mismo cubiertas con una red metálica. Si miramos un poquito hacia arriba, el balcón se flanquea con unas pilastras, con unos capiteles jónicos, y volvemos a ver la clave que hemos visto abajo, ese símbolo, ese pinjante con ese elemento, esa gota central que hemos visto abajo, pues se repite exactamente igual en este que está enfocando ahora mismo Rafael. Y por último, un frontón curvo de ese partido en el que se aloja el escudo de los Aguilar, esa gran águila que cobija un león rampante, y aquí vemos esa verticalidad que sobresale de lo que es la línea del tejado con estos elementos bulbosos característicos de muchos palacios. El edificio, vemos que lo que son los paramentos de la pared están decorados con una especie de serigrafía que va recordando va imitando a sillares y a piedras. Lo destaco porque muchos de los edificios tienen el ladrillo visto, y aquí estos elementos pues son pintados. Sin embargo, la casa llega hasta allí, que allí sí son ladrillos, ¿no? Exactamente, exactamente. No, eso yo creo que forma parte de la casa. Es una casa muy grande, como comentamos en otro vídeo. Sí. Aquí esta casa, los antiguos propietarios, compraron un callejón que estaba abierto, que es el callejón donde hoy vemos 24A, que ese era el callejón de Villa Crece, donde vivió en una época Miguel de Cervantes. Comentamos en el vídeo de las torres, creo que lo comentamos. Sí, pero para que no haya visto los vídeos, te das cuenta que hay personas que ven un vídeo. Y vemos que en el 2021 se le colocó, amigos de Écija, esta placa recordando que aquí vivió Miguel de Cervantes. Ahora vemos que el callejón está cerrado, que forma parte de la casa, porque antiguamente era un callejón abierto. O sea, esto era un callejón. Esto era un callejón. Y parte del palacio tendrá en su interior parte de la muralla, sí, que lo comento porque ahora vamos a ir a otro palacio. Bueno, la muralla aquella, ¿no? Porque aquello es... Ahí se ve perfectamente. Que la muralla que iba por detrás, por la calle ancha, pues hay torreones y parte del palacio que tendrá ubicado parte de la muralla musulmana. Estupendo. Pues vamos ahora hacia el Palacio de Benamejí, estamos aquí muy cerquita. Al Palacio de Benamejí. Entonces, sí, allí empezamos. Pues bien, ahora nos encontramos delante del Palacio de los Marqueses de Benamejí, una de las joyas del patrimonio de la ciudad. Fijaros que a menos de 2 minutos del Palacio de los Aguilar, este magnífico edificio que alberga hoy el Museo Histórico Municipal. Como hemos dicho en otras ocasiones, en otros vídeos, una maravilla por su arquitectura y por su contenido, por los elementos que contiene en el interior el edificio. Es un edificio que se construye en el siglo XVIII. Es un edificio que se construye por el enlace matrimonial del Marqués de Benamejí, don Fadrique de Bernuy, que se casa con doña Elvira, que era hija de los marqueses de Peñaflor. Este matrimonio pues erigirá este edificio diseñado por Pablo Moreno, que le da una elegancia muy interesante al palacio. El edificio, como todos sabéis, vivieron aquí los marqueses de Benamejí, después vivieron los condes de Valverde, después fue durante un tiempo cuartel militar, y hoy día, como hemos dicho, es sede del Museo Histórico Municipal. Nos vamos a centrar en destacarles elementos de la fachada. Empezamos por la barrera. Como dijimos al principio, muchos de los palacios écijanos tienen una barrera, una plaza particular, para que se vea mejor el edificio.
Vamos a destacar también el material, la piedra. Es un edificio hecho en ladrillo por completo, como venimos diciendo, que es el material por excelencia de la ciudad, pero sí se usa piedra para el zócalo que rodea el edificio, para la fachada, que ahora comentaremos, y para la guarnicionería, la cantería de los balcones. Otra característica que repetimos al principio del vídeo es que no tiene ventanas en el primer cuerpo. Era una forma de proteger la intimidad y la seguridad de los moradores de este palacio. Y centrándonos ya en la fachada, pues una de las fachadas más bonitas de la ciudad de Écija, una de las más barrocas, con más movimiento. Vemos un primer cuerpo en el que la puerta se flanquea por columnas, dobles columnas, sobre pedestal. En este caso destaca un pedestal de mármol negro que sustenta a una columna corintia de orden compuesto, muy decoradas, ricamente decoradas con elementos barrocos. Y es que el primer tercio de las columnas se decoran con unos mascarones de los que le salen unos cortinajes muy teatrales, y el último tercio de esas columnas volvemos a ver esos mascarones. Fíjate, si lo estás ahí enfocando, que los mascarones son distintos los unos de los otros. ¿Esos No, 4? hay 4 Ah, los de aquí abajo. abajo, otros en la Esto otra que yo estoy columna, enfocando ahora, ¿no? pero los de Mira. arriba, exacto, son diferentes esos mascarones que son propios de la decoración, que lo hemos comentado en otros vídeos, propios de la decoración tanto civil como eclesiástica, porque por ejemplo la iglesia de Santa Florentina o la iglesia de Santiago tiene estos elementos decorativos. Pues aquí en este ejemplo de obra civil vemos estos mascarones que son distintos, que no son iguales los unos con los otros, van cambiando los rasgos de los ojos, de la cara. Pues hay que fijarse muy bien Ahora nos vamos para lo que tú dices. Ahora nos vamos a fijar y vamos a ver cómo van cambiando los rasgos de las caras. Le dan mucha teatralidad a la fachada. En la clave central, si nos fijamos ahí, en ese elemento decorativo que estás enfocando, nos vamos a poner un momentito debajo, porque hay otra máscara, hay otra cara de la que le sale un cortinaje, también dándole mucha teatralidad a la fachada. Esa máscara tiene una venera, una concha en el rostro, en la frente, y pues imaginaros, son elementos de piedra, pero el barroco se caracteriza por la teatralización, por elementos decorativos que le dan mucha belleza a estas portadas. En el segundo cuerpo vemos un entablamento muy original con entrantes y salientes. Este movimiento es único. ¿Eso que yo estoy enfocando? Esos son los capiteles, pues si seguimos mirando un poco hacia el centro, Sí. vemos la curvatura, esa curvatura tan característica del barroco. Eso es algo muy importante de este edificio. Es más fácil hacer portadas planas, portadas sencillas, pero aquí se empleó estos elementos curvos que le dan mucho movimiento a la fachada y haciendo estos entrantes y salientes tan característicos de esta portada. Estos elementos salientes y estos elementos curvos son propios de edificios italianos, y aquí en Écija pues tenemos este ejemplo. El gran balcón de las apariciones, un balcón que lo que es la puerta en sí se flanquea con unos estípites, que son esas columnas troncopiramidales invertidas. Las de arriba, ¿no? Las de Las que están arriba, a ver las banderas, ¿no? exactamente. Vemos aquí se ve una, la vamos a enfocar, siempre hablamos los historiadores de los estípites, que Esta, son... ¿no? Mira. Exactamente, esos son los estípites. Los estípites es un elemento propio de la decoración sevillana que fue una incorporación a los elementos decorativos barrocos nacionales. Es un elemento que en Écija lo vemos repetido hasta la saciedad, tanto en retablos, en torres o en portadas como esta. Es un elemento muy elegante que se suele combinar con las columnas y dan una riqueza decorativa muy interesante al palacio. Además de estos estípites, vemos cómo vuelven a sobresalir columnas, en este caso, columnas más sencillas en las que no vemos esos elementos estriados, que lo que volvemos a ver son los mascarones. En el último tercio de las columnas, junto ya al capitel, volvemos a ver esas máscaras, esas caras, ¿no?
Exacto, ahí volvemos a verla. Como también detalle curioso, porque muchas veces los écija nos pasamos por aquí y no nos No, damos cuenta de que las ya, ya, portadas ya. están llenas de caras y de ojos que miran Es que no vamos, al espectador. vamos mirando el suelo, no vamos mirando para arriba. Exactamente. El último cuerpo de la portada, ese ático, volvemos a ver que se aloja el escudo de los marqueses de Benamejí, en este caso flanqueado por unos personajes alegóricos, unos buenos salvajes que se denominan, que vamos a volverlo a ver en otra fachada a lo largo de esta visita. Fijaros en la volumetría de estos personajes, estas esculturas, que incluso en uno sostiene una maza de hierro. Pues fijaros la cantidad de piedras y los elementos decorativos tan interesantes de la portada en sí. Se remata todo con unos pináculos bulbosos que le dan mucha altura a la fachada. Fijaros también cómo en los laterales, esa transición, si bajamos un poco, Dime. junto a los capiteles, la transición de esta portada de piedra tan bonita, volvemos a ver elementos de mármol negro, Sí. si vas bajando un poquito, para hacer esa transición entre la Ah, portada de ya, piedra ya. y el ladrillo menos abrupta. Otros elementos interesantes de esta magnífica portada, pues si miramos hacia arriba y seguimos en aquella dirección, vemos inscripciones Ah, relacionadas con María, y es que como dijimos, la mayoría de los palacios contienen un elemento religioso para sacralizar un poco estas obras civiles y por la devoción popular de los moradores de estos palacios. Vemos el trabajo magnífico del ladrillo, la cantería de los balcones y vemos esos elementos, esas volutas, esas espirales que le dan mucha elegancia al edificio. Y si miramos hacia los miradores, pues vemos también cómo se decoran con elementos, con entablamentos de triglifos, los pijantes de ladrillo, dan mucha elegancia también al torreón mirador. En la biblioteca en la casa de los parejas, en la casa de la biblioteca, hemos dicho que la mayoría de los palacios de Écija solo tienen un mirador. Este, como muchos sabéis, tiene dos miradores. Contamos la leyenda del por qué tiene dos miradores. Hemos contado en otros vídeos, pero la vamos a repetir. Se dice que en el siglo XVIII los nobles solo podían construirse un torreón por palacio, porque el privilegio de construirse varias torres en las construcciones estaba reservado a la iglesia y el propio rey no quería que marqueses, condes tuvieran palacios más ostentosos de los que él mismo se podía costear. Entonces, si eras marqués, te correspondía un torreón por palacio. Aquí se cuenta la leyenda de que vino un rey cuando se estaba construyendo el palacio. Algunos hablan de que fue Carlos III, otro que fue otro rey, pero forma parte de la leyenda de que el marqués trató muy bien a ese rey, lo agasajó, lo llevó a cacería, lo llevó a fiestas, y el rey, contento por el buen trato de este marqués, antes de marcharse, le dio el privilegio de hacerse un torreón mirador. Pasó el tiempo, volvió el rey a la ciudad y cuando vio la fachada vio que el marqués había construido dos torreones. Entonces le pidió cuentas al marqués, le dijo, ¿por qué te has construido dos si yo te di el privilegio de uno? El marqués le contestó, uno el que tú me diste y otro el que yo ya tenía que tener por ser marqués. Entonces, con ese juego de palabras convenció al rey, sabiendo que estaba haciendo más torreones de la cuenta, pero el rey lo permitió. Esa leyenda se cuenta en muchos lugares de España, en otras construcciones de Castilla y en otras partes de Andalucía, cuando los torreones tienen varias torres. También curioso del edificio es el emblema heráldico que hemos comentado otras veces del apellido Bernuy. El apellido Bernuy, que era el apellido de los marqueses de Benamejí, era una barca. La barca está repetida en diferentes elementos del palacio. En la clavazón de la portada, que ahora nos vamos a acercar un momentito, en las veletas, si volvemos a enfocar el mirador, fijaros en las veletas
lo bien que se ve la forma de barca que tiene con 2 remos. Efectivamente. Efectivamente, así es. Sí, Y sí. ahora vamos a enfocar el otro torreón, hoy que están muy bien situadas las veletas, Mm. vamos a enfocar el otro torreón y vemos Ahí, también ahí, la barca con los 2 remos. mm, Los efectivamente. torreones son diferentes, no miden exactamente lo mismo, uno más esbelto que otro. En las medidas hay un libro muy interesante de Fernando Martín San Juan, que sabemos que intervino en la restauración de este edificio, Mm. en el que va hablando de las medidas y hace un estudio planimétrico muy interesante y cuenta eso, que son diferentes, que no tienen la misma altura. Mm. Pues nos vamos a acercar a ver los mascarones, a ver esos elementos de la clavazón, de los clavos. Y también detalle que yo no sé si se verá, pero eso es un detalle contemporáneo. Mirad, primero las barcas magníficas de bronce, del apellido Bernuy. Las barcas son todas iguales, claro. Sí, Bueno, no hay unas más torcidas y otras más derechas, pero bueno. de aquí, si quieres, nos acercamos un momentito, ya están gastadas los elementos decorativos, pero esos mascarones, fijaros cómo ahora que estamos muy cerca son diferentes. Este mascarón, se le colocan incluso los dientes, con los dientes está sujetando la cortina. Ese mascarón tiene orejas, pero los de este capitel no tienen orejas. Ah, es verdad, cierto. Y ya los de arriba, si Muy bien. enfocamos, son más monstruosos. Ya, ya, ya. Ahora vamos a fijarnos en el último tercio Dan de la miedo, ¿eh? columna. Los de arriba, fijaros que son más monstruosos todavía. Esos tienen orejas, parecen unos sátiros Ya, ya, enfadados, ya, ya, son ya. muy curiosos. Y Sí. fíjate aquí, enfoca aquí, Muy- para que veas el volumen, sube para hacia arriba, como se hacen una especie de pilastras angulosas, angulosas no, que se colocan en ángulos, como las que hemos visto en el Palacio de la Biblioteca, en Los Sí, sí, Parejas, sí. pero aquí se colocan columnas. Es decir, fijaros en el volumen tan interesante que se consigue. Y aquí enfocamos estos elementos, estamos viendo estos festones que sirven para hacer el tránsito de la portada al ladrillo menos abrupto, que lo estamos viendo en casi todas las portadas también. No se pasa directamente de las fachadas al ladrillo, sino que los elementos arquitectónicos son tan cuidados que se hace este elemento de tránsito de un elemento arquitectónico a otro. Y otro detalle, nos vamos a fijar en la máscara central desde abajo, para que os ¿De la fijéis máscara cuál? en la clave de Estebano, Ah, esta central que yo estoy aquí. exactamente cómo también nos mira a todos. Seguramente no os habéis dado cuenta, pero siempre que entramos al palacio hay una máscara que nos está vigilando y nos está mirando. Va a poner ahí puede poner una cámara. Y otro detalle es que durante mucho tiempo fue cuartel militar, como hemos dicho, y los soldados que hacían las guardias pues se aburrirían y escribían en los pedestales. Escribían sus nombres, sus fechas. Vamos a fijarnos en algunos. Fíjate por aquí. Mira, este es más reciente, pero vamos a ponernos por aquí. Ahí, ¿no? Mira, aquí hay Es que... inscripciones. Hay algunas que son del 40 y pico, por aquí también. Vamos a intentar buscar alguna antigua. Oye, pues yo eso, menos mal que estamos haciendo el vídeo, porque yo eso no me había percatado de eso. Pues tanto en los capiteles de aquí como en los que están dentro hay firmas de los soldados que están. Aquí hay una, pero es que algunas están fechadas. Hay una del 50 y pico. Vamos a verlas aquí. Sigue mirando a ver si te encuentro alguna. Y entonces a ver si estamos como en Salamanca, ¿dónde está el astronauta? Exacto, no, No, pero... ¿dónde está la rana? ¿No? Una rana. Sí, la rana y el astronauta también, rana que es y el un astronauta. testigo de la Bueno, ahí se ve restauración. algo, ¿no? Mira. Se ve Ahí pone algo, sí. Mira, aquí lo Sí, veo, mira. ¿Ves?
Hay algo. Mira aquí. Sí, sí, se ve, se ve. Bueno, Pues, pues ese detalle no lo sabía yo. mira, por aquí, por ejemplo, Eh, otra fecha. Y porque no vamos a entrar, porque dentro de los Ya, ya. capiteles, pues se ven También. algunas fechas, Muy bien. algunas fechas más. ¿Algo más Pues del vamos palacio? a continuar hacia el Palacio de Santa Ella. Sí. Bueno, vamos a decir una cosa, que Sí, en este edificio está la oficina de turismo sí, exacto, y que en este edificio, ahí en el patio, a mano izquierda, están las oficinas vuestras, la exacto, de las ciudades medias, la Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía, ¿eh? Que ya aprovecho, tú vas uniformada hoy ahí lo ven ustedes, ¿eh? Ciudades Medias del Centro de Andalucía, donde late la historia, ahí a la vera del exacto. corazón. Y, y que bueno, que Que tiene las puertas abiertas para que vengan a visitar el palacio siempre que quieran y ver el magnífico museo que alberga en su interior. pues yo aprovecho ya, antes que se me vaya ahí, darle las gracias a los responsables, ¿eh? Y un saludo muy cordial a todos tus compañeros, porque la verdad que soy todo fantástico, ¿verdad? Como siempre digo en todos los vídeos, que aquí hay una empresa, digamos una fundación pública, que es la de ustedes, y hay 3 o 4 empresas privadas, que todos sois fantásticos, pero hoy, lógicamente, como eres Sí, tú, en otros vídeos lo hemos dicho, tenemos la suerte, que mm, Écija tiene muy buenos guías. eh, Que toda la mayoría de los guías écijanos son amantes de su ciudad, la mayoría son historiadores y es un lujo pues poder eso, contar con un equipo eh, de guías tan amantes de su ciudad. eh. Bueno, pues Pues vamos a ahora, continuar venga, Mila, yo enfoco aquí, ¿ahora dónde vamos a ir? al Palacio de Santa Ella. Ay, ahora un coche. Bien, nos encontramos delante del Palacio de Santa Ella, un edificio también del siglo XVIII, que fue propiedad de los condes de Puerto Hermoso y hoy día es sede de un club social conocido por los ciudadanos como Tenis Club. Por eso este palacio se conoce también como el Tenis Club. Volvemos a ver un palacio muy original, una fachada muy original de piedra y que vamos a ir comentando. Diréis que casi siempre destaco, siempre digo que son fachadas muy originales, pero es que es verdad, tenemos la suerte de que estamos viendo un reportario de portada en las que vamos destacando muchos elementos singulares. En este caso, en esta fachada, vamos a destacar algo único que son unos atlantes y unas cariátides que funcionan como pilastras. Son elementos femeninos y masculinos que flanquean lo que es la puerta del vano de entrada. Y es que aquí no vemos columnas, no vemos pilastras, sino en el primer cuerpo vemos unos personajes femeninos muy elegantes sobre unos pedestales con máscaras y en el segundo cuerpo un balcón de las apariciones con un que rompe ese frontón curvo avenerado, que también volvemos a ver sobre esas veneras unos elementos piramidales y las columnas que flanquean o las pilastras que flanquean el balcón no son pilastras en sí, sino que son unos elementos masculinos a modo de atlante que realmente no sostienen ningún elemento, son elementos, como digo, decorativos y son muy originales. En el último cuerpo, en ese ático, otro frontón en el que se aloja el escudo. Repito que estos elementos femeninos y masculinos no lo hemos visto en ninguna fachada. Fijaros en los detalles que se hacen en piedra, se va tallando tanto las vestimentas como los zapatos, el estudio anatómico, son unas esculturas que adquieren un cierto volumen y en el segundo cuerpo vemos detalles más curiosos todavía en las vestimentas que recuerdan a una especie de pantalones de lana, unas botas también con elementos decorativos y son elementos que le dan muchísima singularidad a la fachada.
La fachada originalmente estaba muy ricamente decorada. Tendría elementos al fresco parecidos a los elementos del Palacio de Peñaflor. Vemos testigos de esos elementos donde en este retablo callejero en el que vemos una Virgen de Valvanera. Seguramente la propietaria del 18 era muy devota de esta Virgen, la propietaria o el propietario, perdón, y quiso tener un retablo de la Virgen de Valvanera. Como veis, está escrito con B y la hornacina que alberga esta Virgen está decorada con pintura. Pues bien, originalmente ese tipo de pintura barroca decoraría todo el edificio, todas las paredes de este club. Vamos a pasar al zaguán para destacar 2 o 3 detalles más. Y si antes hemos destacado la clavazón de la puerta del Palacio de Benamejí, ahora vamos a destacar detalles de estas puertas. Algo que también estarán llamando la atención a los espectadores es que además del magnífico trabajo de piedra o los elementos decorativos de ladrillo, la labor del bronce en las puertas. Fijaros en lo que estábamos comentando, estos mascarones, que sí lo hemos visto de diferentes formas en algunas portadas, pero este tipo de escultura no la hemos visto en ninguna otra portada. Le da mucha singularidad a esta piedra blanca, probablemente de piedra de estepa. Y si pasamos aquí, los elementos de bronce, pero fijaros en el aldabón, en el llamador tan curioso, que tiene una especie, una cara que recuerda a los sátiros. De la boca sale el martillo que golpea este zas, que es en este caso, este zas tiene forma de tortuga. Fijaros que curioso. Hay algunas leyendas mitológicas que relacionan a los sátiros y a las tortugas, y algunas veces en las esculturas se representan a sátiros montados sobre grandes tortugas. Pues aquí se coloca ese elemento. Vemos un bocallave que nos va a resultar familiar porque lo vamos a ver en otro edificio. Este bocallave es una imitación contemporánea, es una imitación del bocallave del Palacio de los Marqueses de Peñaflor. De ahí que tenga el águila. Este, fijaros, está deteriorado, pero si nos giramos vamos a ver este que está en buen estado, que tiene dos ángeles, 2 querubines que flanquean la llave. Otro detalle muy bonito, que ya hemos destacado también en otras visitas, este pavimento que es contemporáneo, pero es un pavimento magnífico con las iniciales del Tenis Club, pavimento de chino. Hay que decir que la sociedad, Tenis Club es una sociedad de carácter privado que compró este palacio, adquirió este palacio hace ya un montón de años y que la verdad que lo mantiene en unas condiciones fantásticas. Fantásticas. Lo que yo no sé si es visitable al turismo, eso ya lo desconozco. No sé tú si... Normalmente siempre tienen la amabilidad de que si no hay algún evento, si no hay algo privado, se puede visitar el patio de apeadero y la escalera magnífica, que es una escalera que se cubre con una cúpula con decoración al fresco magnífica, con una decoración muy vinculada con el Palacio de los Marqueses de Peñaflor. Nos vamos a asomar un momentito, que vamos a contar otro detalle. El palacio, al igual que el palacio del primero que vimos, de la Marquesa de la Cueva del Becerro, como hemos comentado también el Palacio de los Aguilar, pues este palacio, parte de la construcción del palacio se adosa a la antigua muralla de la ciudad. Ah, eso que estamos viendo ahí, ¿no? Eso es algo más contemporáneo, pero que recuerda a la antigua muralla. De hecho, como curiosidad, el gimnasio del Club Social se llama La Muralla, y es que por aquí iba la muralla. La muralla que recorre gran parte del perímetro de la ciudad. Y este palacio tiene este sería el patio apeadero del palacio, pero tiene una particularidad de que en esta época, en otoño, la vegetación le da un color muy intenso. Y fijaros en esas ventanas tan bonitas, cubierta con pintura, cubierta con vegetación, perdón, pues tiene restos de pintura. Y es que el palacio tendría muchísimo más color en el siglo XVIII. Tanto en el interior como en el exterior, como en la cúpula, que en otro vídeo que podamos realizar, pues veremos la cúpula, que es una maravilla.
Estupendo. Pues nada, muy bien. Todo. Ahora nos marchamos. Vamos a la calle Mármoles, al Palacio de Almenara Alta. Buenos días. Buenos días. Pues delante del Palacio de Almenara Alta, en la calle Mármoles, muy cerquita del Palacio de Santa Ella, muy cerquita del Palacio de Namejí. Todos los ecijanos, un lujo pasear por la ciudad llena de iglesias y llena de palacios. En esta ocasión este palacio es un palacio privado, un palacio particular y es un palacio que sigue siendo residencia de una familia, entonces no es visitable. Aún así podemos disfrutar de su exterior, que es también una fachada muy original de todas las portadas que estamos viendo. La estamos viendo desde una barrera, fijaros que hay una pequeña placita delante, y estamos en una calle muy histórica que es la calle Mármoles, que se denomina así porque aparecieron muchísimos mármoles y muchas piezas de épocas anteriores. De hecho, en la calle, en la esquina, pues, como hemos comentado en otra parada, pues vemos restos de fustes y columnas de época romana. Y en el propio palacio, después comentaré, hay un detalle también está ahí encastrada una columna. En cuanto al palacio en sí, un palacio que volvemos a ver las características del trabajo del ladrillo. En esta ocasión un ladrillo muy original en los balcones. Si los enfocas vemos unos balcones con muchas curvaturas, con muchos movimientos, lo característico del barroco que llevamos viendo a lo largo de la visita. Fijaros que el ladrillo es un material económico, pero trabajándolo así de bien se consiguen estos efectos tan vistosos y tan suntuosos. En la portada sí vemos elementos de piedra, una portada muy sencilla, una portada en la que aquí no vemos las curvaturas y el movimiento propio del barroco, sino una línea más clásica. Volvemos a ver pilastras que flanquean la portada principal y esas pilastras se decoran, se van vaciando para obtener estos elementos geométricos que barroquizan el espacio. En el segundo cuerpo, un entablamento triangular roto por alojar en este caso no es un balcón, sino una hornacina con la Virgen de la Soledad. Venimos de Santa Ella, que estaba la Virgen de Valvanera, y aquí se encuentra la Virgen de la Soledad en un retablo de madera de caoba. Probablemente la pintura es del siglo XVIII. Y la hornacina se flanquea con pilastras en las que volvemos a ver estos elementos geométricos. Fijaros la decoración, si recordáis las portadas que hemos visto antes, cómo difiere esta portada del 18 de la portada, por ejemplo, que hemos visto en Garcilaso, que veamos también una pilastra, pero ahí vemos una pilastra decorada con los grutescos que comenté. Aquí volvemos a ver decoración, pero una decoración más sobria y más sencilla, a base de elementos geométricos. En este frontón se flanquea con unos elementos más curvos, una especie de florones curvos, y arriba el último frontón triangular aloja el escudo, lo que llevamos viendo en todos los palacios. Es muy significativo que todas las portadas tengan su escudo, porque es que era la forma de identificar de quién era la casa. Hoy día las casas tienen sus losas, tienen su nombre del palacio, pero antiguamente no lo tenían. Entonces, cualquier caminante que pasara por aquí, al ver el escudo, pues podía relacionar el escudo con la familia propietaria de la casa. Original del palacio, que aquí no vemos un torreón mirador que remata la fachada, sino vemos una galería hecha con arcos de medio punto que le dan muchísima originalidad a este edificio de ladrillo. Se decoran cada clave de esa arcada se decora con elementos, esa especie de mensuras que estamos viendo a lo largo del recorrido. Y todo esto, y todos son, bueno, exceptuando un par de palacios, son todos del siglo XVIII. Sí, la mayoría, los orígenes de los palacios suelen ser anteriores, algunos del XVI, otros del XVII, pero casi todos son reformados en el siglo XVIII.
Y es lo que tú dices, las portadas son todas muy diferentes, ¿eh? Son Es portadas que la muy has diferentes. resaltado tú varias veces, pero es que es verdad, ¿eh? El esquema es el mismo, el esquema compositivo es el mismo, vanos de entrada que se flanquea eso con columna o pilastra. Normalmente el segundo cuerpo, un balcón de las apariciones, que aquí no se encuentra, y un ático en el que se coloca el escudo. Pero fijaros la majestuosidad y la riqueza arquitectónica de la ciudad de Écija, que contiene una variedad de formas que en muy pocas ciudades contienen esta variedad de formas y elementos decorativos. Y una característica de este palacio, que tú ya lo has reseñado, pero que ahora yo dándole vuelta al disco duro, mientras lo estoy viendo, es que es lo que tú has dicho, aquí no hay balcón encima de la portada. Exactamente, no hay balcón, No aquí hay, se en colocó todo lo que hemos visto sí, pero en este no. Exactamente, aquí se colocó este retablo Sí, de la Virgen de la Soledad, una de las vírgenes que en Écija tienen más retablos callejeros, que ya haremos un vídeo vídeo sobre con los los retablos retablos. callejeros. Bueno, Detalles también bonitos que estamos destacando, el trabajo de las puertas y los elementos de bronce. Fíjate también en estos aldabones tan curiosos, son unos leones. Los leones suelen aparecer en muchas portadas, son símbolos de fortaleza, ¿no? fortaleza, de guardianes de la morada. En el Palacio de Peñaflor pues hay unos leones que sostienen que sostienen aldabones. Y en este caso, de los leones, le sale una especie de elementos marinos, una especie de entre dragón y elemento marino, que sostienen las bolas que caerían en el zas, que es ese especie de yunque donde se llama a la puerta. Y otro elemento, lo que estábamos comentando antes, los materiales de otras épocas, columnas de otras épocas esta columna, ¿no? Exactamente, que se reutilizan. Bueno, Pues ahora vamos a ir hacia el Palacio de Alcántara. Palacio de Alcántara. Mira quién es más bonita con la Torre de San Gil. Palacio de Alcántara, en la calle Emilio Castelar, antigua calle Caballero. Una calle llena de palacios, de casas señoriales, que en otro vídeo hablaremos más tanto de la calle como de las otras portadas. Nos vamos a centrar en el Palacio de Alcántara, que es hoy día sede de la UNED, sede de la Escuela de Idiomas, de Amigos de Écija, también está la Asociación Sulaija, está aquí su sede, y es un palacio con una portada muy original. En ella han trabajado los arquitectos Lucas Bazán, y es una portada de piedra. En línea general es una portada sencilla, pero con elementos curvos que le dan gran alegría a lo que es la portada. Volvemos a ver las pilastras sobre pedestales, estos pedestales en esta ocasión bulbosos que le dan movimiento, que sostienen en el segundo cuerpo el balcón de las apariciones que ya llevamos comentando a lo largo de la visita. Y como no, en el último cuerpo, el ático con el escudo de los Alcántaras. Es una portada en la que, si nos ponemos justamente debajo, volvemos a ver esas curvas, esos entrantes y salientes, esas líneas ondulantes que hemos visto, por ejemplo, en el Palacio de Benamejí, pero en esta ocasión a menor escala. Vemos combinación de colores, la piedra blanca, la piedra negra. Volvemos a ver esos elementos que hacen el tránsito menos abrupto entre la portada y el cuerpo en sí del edificio. Volvemos a ver elementos como las volutas y las veneras. En esta ocasión no colocan una venera completa, sino una parte de venera y una parte de concha en la clave. Y volvemos a ver que este edificio tiene un torreón mirador, como el Palacio de los Parejas, que era la biblioteca, o el Palacio de Peñaflor, o el Palacio de Valdehermoso. Como venimos contando, solo el Palacio de Benamejí tiene 2 torreones exentos. Pues vamos a continuar, que vamos a ir ahora hacia una esquina muy monumental, que es la del Palacio de Peñaflor y el Palacio de Valdehermoso. Bueno, perdona, hay que decir que actualmente este palacio de Alcántara Real Academia Luis Vélez de Guevara, que no lo hemos dicho. alberga unas asociaciones e instituciones
culturales y de la ciudad muy importantes, ¿verdad, Mila? Sí, hemos nombrado antes Asociación Amigos de Écija, pero no hemos nombrado Luis Vélez de Guevara, que también tiene aquí su sede, la UNED y la Escuela Oficial de Idiomas. O sea, que tiene actividad el palacio. Exactamente, es una alegría, pero es un palacio vivido. El interior, a diferencia de otros palacios, pues la arquitectura ha sido más transformada. Durante mucho tiempo también fue un instituto, fue el instituto conocido popularmente como la extensión del San Fulgencio. Aquí estuve yo estudiando tercero y cuarto de eso. Y yo. Del año 62 al 67. Y claro, el interior está muy transformado, pero es una alegría que gracias a su uso pues esté conservado y podamos disfrutar de la fachada magnífica. Bueno, Pues ahora nos vamos para Palacio de Peñaflor y Palacio de Valdehermoso. Palacio de los Marqueses de Peñaflor, uno de los más bonitos de la ciudad de Écija, con una de las portadas más originalísimas de todas las que estamos viendo, y un palacio lleno de encantos y de elementos artísticos. El Palacio de Peñaflor ya lo hemos explicado en otros vídeos, pero simplemente una reseña. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XV, principios del XVI, en la que se sientan aquí unos señores, los señores de Gallape, que esos señores están aquí sus casas, que van aumentando en número hasta quedarse con casi toda la manzana a medida que este linaje va prosperando. Como siempre contamos, estos señores llegaron a ser marqueses de Peñaflor en el siglo XVII, marqueses de Corte de Graena, marqueses de Quintana de Torres, y en el siglo XVIII adquieren el título de Grande de España, y fue uno de los palacios más interesantes y más originales de Andalucía. Un palacio vivido hasta 1958, en el que muere la última marquesa, y como todos sabéis, hoy abierto al público la parte que está restaurada. Queda mucho trabajo por hacer. Las últimas intervenciones son muy recientes, que son las casas anejas, en las que se van a abrir oficinas municipales, y poco a poco se está recuperando el esplendor del palacio. En cuanto a la arquitectura en sí del palacio, es una arquitectura muy original, es una arquitectura barroca. La mayor parte que vemos es del siglo XVIII, que fue cuando se hizo la Gran Reforma. Es un palacio que, como todos sabéis, lo más llamativo de esa portada es el balcón, un balcón de casi 60 metros, 59 metros, que le da longitudinalidad al edificio y sirvió para que en el siglo XVIII se unieran las distintas edificaciones que estos marqueses iban comprando. Fijaros en detalle que hemos contado en otras ocasiones, como donde acaba la pintura hay dos piedras, se ve que esto es de una tapa y esto es de otra, que eran distintas casas que se unificaron con ese gran balcón. El balcón y la fachada estaba decorada con pintura al fresco, obra de Antonio Fernández, un pintor de la corte de Madrid que vino a Écija porque los marqueses querían que su palacio luciera como los palacios que se veían en la corte, que se veían en Madrid, y también vinculados con edificios artísticos que había en Granada. Y las pinturas son magníficas, siempre las destacamos. Vamos a centrarnos en los trampantojos de este tramo, que ya lo comentamos en otros vídeos, unos trampantojos que simulan muy bien la arquitectura fingida y que probablemente las pinturas llegaban hasta el suelo. Vemos en la restauración que se hizo en el 2017 cómo se recuperaron elementos que estaban perdidos, como unos elementos femeninos ahí en el centro, justamente entre las dos ventanas, vemos una cara que sobresale, pues seguramente serían... oye, sí, es verdad. Ahí esa cara, pues seguramente aquí había unos elementos femeninos a modo de
de cariátides, como hemos visto, por ejemplo, en el Palacio de Santa Ella. Unas pinturas muy interesantes, con distintas aves, con distintos elementos que recorren toda la fachada. Hay una parte que está restaurada, pero hay otra parte que en la siguiente fase los guardapolvos, por ejemplo, que ven ahí que están desprendidos, se restaurarán. ¿no? Sí. Exacto, esta parte sí. Fijaros eso, los voladizos que le dan, guardapolvo que le dan mucha originalidad a la fachada. Sí. Y nos vamos a centrar en la fachada en sí, la portada, como en las otras portadas que llevamos comentando a lo largo de la visita. Si yo te pregunto, sí. Esta fachada sí. Como interés artístico, arquitectónico, histórico, patrimonial, ¿es la segunda más importante después de la de Benamejí o no? Sí, yo creo que sí, pero yo no sabría cuál poner primero, si la de Benamejí o la de Peñaflor. Yeah. La de Benamejí tiene más, como hemos dicho antes, más movimiento. El primer cuerpo de Benamejí se adelanta, el segundo se alabea, haciendo unas curvas entrante y saliente. Esta es la única que tiene elementos singulares como el pan de oro, que ahora comentaremos, o las columnas salomónicas. Quizás esta también por la estructura de la calle. Se cuenta una anécdota y es que aquí no tenemos una barrera delantera para ver esta fachada. Se dice que es que el marqués de Peñaflor no hizo esa barrera, aconsejado por su maestro de obra, que le aconsejó que invirtiera más dinero en el mirador de la Plaza de España. Comento, este tipo de barrera, ¿cómo se hacía? Pues se compraban las casas de enfrente, se derribaban y ya tenías tu barrera particular. Eso, según la historia, era el arquitecto le dijo que era algo poco noble, comprar para derruir. Entonces, que invirtiera más dinero, como digo, en el mirador de Peñaflor, que ahora mismo se está restaurando, que es el que está en la Plaza de España. Entonces, este palacio, al no tener esa barrera, hace muy singular su visión. Daros cuenta que siempre hablamos que el barroco es movimiento, y este palacio requiere movimiento literal para verlo completo. Tú desde aquí no lo ves entero, te tienes que mover para ver esa curvatura tan original que hace que marca el propio trazado de la calle. El palacio se adapta a la calle y las construcciones posteriores se adaptaron a la curvatura de la calle. Y eso es algo muy original que no tienen los otros palacios de la ciudad. En cuanto a la fachada, pues una fachada en la que vemos elementos que ya hemos ido comentando, como las columnas sobre pedestal, que guardan las proporciones, unas columnas rosáceas, que originalmente en el siglo XVIII tendrían un color más vivo. Y vemos elementos, esos rombos, y si seguimos enfocando hacia arriba, vemos cómo son unas columnas que tienen un capitel toscano, en el que volvemos a ver ese triglifo, ese entablamento sobre esos capiteles. Si nos centramos en el centro, aquí la clave de esta puerta es muy original, porque vemos un escudo mariano, la A y la M, enmarcado en un rosario en piedra. Todas las bolitas que rodean ese emblema son bolitas que simbolizan un rosario. La marquesa de Peñaflor del 18 era muy devota de la Virgen del Rosario. Tiene un rosario en su escalera, tiene piedras con símbolo del rosario en el propio mirador de la Plaza de España, y aquí en su puerta tiene este rosario. Pues te agradezco que lo digas porque yo tampoco me había fijado en eso. El rosario además y ese escudo estaba decorado con pan de oro. Eso es muy, muy inusual. Imaginaros cómo sería la portada en el siglo XVIII brillando con ese pan de oro. ¿Dónde se ven los restos del pan de oro? Pues si nos fijamos en la corona y en esos acantos que tiene sobre la corona, sí, hay restos de pan de oro. Ahí, ¿no? Exacto. Es verdad, mira.
Eso se descubrió en la restauración del 2017. ¡Qué barbaridad! Pues ahora solamente se insinúa, pero imaginar lo que es que brillaría literalmente, porque estaría todo cubierto con ese pan. Fijaros también en otro, aquí a la derecha, hay unos querubines que sobre la cabeza de esos querubines tenemos unas veneras. Pues fijaros que en el interior de las veneras se ha conservado también esos restos dorados. En el segundo... Pues rectifico, esta portada tiene mucha importancia. Claro, las dos son muy interesantes, pero tiene unos elementos muy singulares. El segundo cuerpo, si seguimos hacia arriba, vemos la rejería del balcón, magnífica también, muy labrada, con distintos elementos florales. Y este balcón de las apariciones se flanquea con las columnas salomónicas. Esas columnas son las únicas que hemos visto en toda esta visita, que hemos visto más de 10 portadas, pues son esas columnas que van girando. Estas columnas se sostienen sobre unas cabezas de león de trépano, que también miran al visitante. Las cabezas son diferentes las unas de las otras. Obviamente estas cabezas no se hacían a molde, estas cabezas se tallaban. Por eso las caras son diferentes. ¿Dónde están las cabezas? Que las mira, debajo de las columnas salomónicas, vamos a ir hacia abajo. Aquí vemos un león magnífico, con la cabellera hecha con trépano. Es una técnica muy complicada, la de ir trepanando para hacer estas cabezas. Pues... Es que están de obra aquí en la calle. En este otro lateral vemos el otro león de trépano. ¿Cuántos detalles hay que ver? Es muy bonito. Fijaros, en sí, volvemos a ver un frontón curvo, partido. Ese frontón se avenera al interior, que es lo que está junto a los leones. Vemos esas veneras, león magnífico. Y si vamos para acá, arriba volvemos a ver las pirámides con las bolas. Aquí arriba. Ahí. Exacto. Seguimos ascendiendo y vemos el escudo de la familia de los marqueses de Peñaflor. Originalmente se cree que el escudo que había es el que está hoy día en las portadas de las caballerizas, pero es que la fachada fue reformada y de hecho debajo del escudo vemos una venera y debajo vemos una almeja y debajo vemos una clave negra. Sí, exactamente. Ahí viene la fecha de la reforma, 1726, cuando se reformó la portada. Arriba el escudo de los marqueses de Peñaflor. Vemos el águila de los Aguilar, símbolo del linaje. También estaba dorado. Sí. Al lado los lobos en Nestrosa, el apellido Nestrosa. Debajo el dragón del apellido de la Cueva. Y a su lado un león rampante del apellido Ponce de León. Y todo este conjunto se remata con un arco mixtilíneo con mucha altura. Seguimos hacia arriba, que le da mucha verticalidad a la portada. Una portada magnífica, digna del palacio, llena de color. Fijaros que tiene piedras negras, tiene piedras rosáceas, tiene mucho movimiento con esas columnas salomónicas y con esos elementos decorativos. Hay que decir que yo antes he sido torpe, he hecho... buenos días, caballero, buenos días. He sido torpe porque, claro, resulta que estos marqueses tenían más títulos que los de Benamejí, porque los de Benamejí eran hijos de esta familia, ¿no? Estaban relacionados. Una de las hijas de los marqueses de Peñaflor, Elvira, se casó con don Fadrique, que era el marqués de Benamejí. Y estos llegaron a tener más títulos, más posesiones. Y el palacio, pero para gusto de los colores, hay personas que les gusta más aquella fachada y otras que les gustan estas. Tenían no
más títulos y más, Sí, sino también más capacidad económica. Porque claro, con lo cual, eso de que yo te he dicho, que ahora es verdad que ya portada llama mucho atención, pero con la magnífica, extraordinaria explicación que tú nos has dado, esta portada... Esta portada está, por ejemplo, representada en Barcelona, en el Pabellón del Pueblo Español, está representada la portada. Es muy curioso, vaya allí pues puede ver la portada del Palacio de Peñaflor con las columnas salomónicas a menor escala y con otros materiales, pero está allí representada la portada. Y para concluir, porque ya tenemos que entrar dentro al palacio, pues simplemente decir que todavía nos quedan muchas fachadas por ver. No hemos podido hacer la del Palacio de Valdehermoso por el tema de la obra, que es otro palacio magnífico y precioso de la ciudad, pero haremos una segunda parte del vídeo en la que veremos muchas portadas de casas señoriales y veremos algunas fachadas de palacios que todavía nos quedan, que hemos visto muchísimos, pero todavía nos quedan otras fachadas de palacio. Y agradecerte siempre tu amabilidad por permitirnos hacer estos vídeos, que son vídeos, como veis, que nos pillan las obras, nos pillan los coches, nos pillan vídeos familiares. Exactamente, son vídeos familiares, cercanos y nos pilla siempre eso, eso, en plan vivo. Exactamente. Bueno, eso es lo bonito del vídeo. Podemos seguir contando muchas cosas del palacio, pero lo iremos retomando en otras ocasiones. Bueno, ya, sobre las pinturas, sobre el mirador magnífico, ya hemos subido, como sabéis, al mirador, pero lo seguiremos haciendo en próximos vídeos. Otra cosa, Mila, vamos a decir ya, si eres tan amable, sí. Que estos palacios, tanto el de Benameir, que alberga el Museo Municipal, Histórico Municipal, como este de Peñaflor, está bajo el paraguas, la tutela, la responsabilidad de tu fundación. Sí, exacto. Y que tiene un horario y que son visitables, es así, exacto. ¿no? Tiene este palacio en concreto, ya después de la epidemia se ha vuelto a abrir todos los días y está abierto a todos los turistas cijanos y personas que quieran visitar el edificio. Como es el último vídeo de hoy, de los 8 o 9 que hemos hecho, te pido por favor, que tú lo vas a hacer mejor que yo, que vengan a visitarnos. Que vengan a visitarnos, que ahora vienen unas fechas muy bonitas, en la Navidad, que se ponen muchos nacimientos en Écija, y que Écija así de por sí, si durante todo el año tiene mucho encanto y nuestra Semana Santa y tal, pero que en Navidad también coge una dimensión importante venir a Écija, ¿verdad? Exacto. En Navidad todavía no están anunciadas, pero va a haber muchísimas actividades para los pequeños de la casa, para los mayores, va a haber muchos belenes. Aquí vamos a tener un Belén muy especial que va a estar alojado en las caballerizas del palacio. En el Palacio de Benamejí, en las caballerizas también va a estar otro Belén. Y es una fecha magnífica para ver la ciudad, para ver las iglesias, para ver estos edificios tan monumentales, para comprar dulces navideños, para comprar dulces conventuales. Y como habéis visto, Écija es una ciudad, para los que seáis más de fuera, estáis más lejos, es una ciudad muy llana, muy cómoda de pasear. Un monumento está muy cerca de otro. Eso en una hora prácticamente hemos visitado un montón de portadas. Así que animo a todo el mundo a que venga aquí a la ciudad. Pero que para ver bien Écija, yo te agradezco enormemente ese último comentario, pero yo siempre he dicho, mira, y creo que no estoy confundido, rectifícame o ratifícame. Para ver bien Écija tranquila, disfrutar de sus calles, sus callejuelas, sus plazas, sus iglesias, sus retablos callejeros, etcétera, etcétera, yo creo que 2 o 3 días lo suyo, ¿a que sí? Exacto. Por lo menos 3 días para verlo todo y además y quedarse ya más tiempo para centrar, lo que siempre decimos, está muy bien situada, muy cerca de Córdoba, muy cerca de Sevilla, cerca de Osuna y de la A95, pues poner aquí el campamento base para visitar toda Andalucía. Muy bien, pues muchísimas gracias, un millón de gracias, también extensiva a tu dirección y a todos tus compañeros y a todas las personas que nos van a ver, pues una vez más, muy agradecidos por la fidelidad que tienen en ver los vídeos. Así que con esta magnífica portada que ya ha descrito extraordinariamente nuestra amiga Mila,
Nos despedimos. Un cordial saludo desde esta trimilenaria, histórica, cultural, patrimonial, artística y mariana ciudad de Écija. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que vean el vídeo.